Bien, muchas gracias por estar de vuelta acá para proseguir con este seminario. Les recordamos, por favor, que mantengan sus teléfonos en modo de silencio para no interrumpir las presentaciones. Les recordamos también que habrá un espacio para hacer consultas. Nuevamente ustedes creo que tienen unas papeletas ahí en los asientos. No sé si en todos los asientos, pero si pueden compartirlas. Las preguntas les vamos a pedir que sean muy específicas, indiquen quién las hace y para quién van dirigidas. Bien, dicho eso, a continuación daremos paso al panel de expertos nacionales titulado La información basada en datos como herramienta útil para mejorar el aprendizaje y desempeño de los estudiantes, avances y desafíos para la educación escolar en Chile. Saludamos a los panelistas que nos acompañan. A la señora Carolina Flores, jefa de la edición de estudios, Agencia de Calidad de la Educación, al señor Xavier Bani, investigador del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación, Universidad de Chile, al señor Rodrigo López, gerente general de Aptus Chile. Nos acompañará también la señora Katy Haycock, que ya no necesita presentaciones ya, y va a moderar en este panel la consejera del Consejo Nacional de Educación, la señora Lorena Méquez. Lorena. Bueno, en esta parte, ya sin presentación, voy a ir dando paso a los 10 minutos de exposición de cada uno, que va a comenzar con Carolina Flores de la Agencia de Calidad. Les voy a avisar si les parece cuando les queden 2 minutos. Bueno, muchas gracias por este espacio para discutir este tema que es tan relevante para nosotros como Agencia de Calidad de la Educación. Quisiera partir mi presentación con esta frase que dio vuelta ayer en las redes sociales. Esta frase la dijo Enseña Chile a los docentes. Dio vuelta entre muchos docentes y dice: para educar no hay que llenar un balde, sino encender una llama. Y esta frase no solo aplica a los docentes, nos aplica a nosotros también como agente que aporta con información. Informar no es solo llenar de información, sino que es construir capacidades para utilizar esta información. Y esto fue lo que tan elocuentemente nos dijo Katie en su presentación. Quisiera enfocar estos 10 minutos en 4 grandes temas. Primero, ¿qué nos enmarca? Nuestra actividad está enmarcada en una ley y esto es un antecedente importante para entender lo que hacemos. Segundo, ¿qué hacemos en materia de información? Tercero, ¿qué hemos aprendido? Y cuarto, ¿cómo hemos abordado estos aprendizajes? ¿Qué nos enmarca? Lo más importante es la Ley 20.529, que fue aprobada en el 2012 y que entra en régimen en el año 2016. Esta es una ley que instala un sistema de responsabilización con consecuencias que presenta 2 diferencias respecto al previo sistema de responsabilización. Primero, Vamos. ¿Alguien puede hacer clic? ¿Alguien puede hacer clic? Tiene que ser Ya. ese, ¿ya? Primero es el objeto de la responsabilización. Previamente la ley SAC, los establecimientos eran responsables de la asistencia, ¿verdad? Ahora ya no son responsables de la asistencia, siguen siéndolo, por cierto, pero son responsables de una amplia gama de resultados educativos. Y esto presenta una gran ventaja, es un avance respecto al sistema anterior. ¿Por qué? Porque pone a la calidad de la educación en el centro, a los resultados educativos de los estudiantes en el centro, y no solo a los resultados a los que estamos acostumbrados a observar, que son los aprendizajes en las áreas tradicionales, matemáticas, lenguaje, ciencias, que ciertamente son muy relevantes. Pero además lo que hace este sistema es ampliar la mirada de la calidad de la educación. No solo evaluamos aprendizaje académicos en las áreas tradicionales, sino que también evaluamos lo que ustedes conocen como los indicadores de desarrollo personal y social que mencionó Pedro al principio, ¿verdad? Entonces, esto es un avance, ampliamos, ponemos la calidad en el centro y ampliamos la mirada de la calidad de la educación. ¿Cuál es la otra diferencia? Son las consecuencias. Previamente, la consecuencia era la subvención. Los estudiantes los establecimientos que no reportaban asistencia suficiente, se les disminuía la subvención. Esa consecuencia todavía sigue, pero además se incluyen nuevas consecuencias para los establecimientos, consecuencias que son más directas, ¿verdad? Van desde la información detallada a los establecimientos que les han sido categorizados como más débiles respecto a su desempeño, hasta incluso el cierre o la pérdida oficial del reconocimiento que da el Ministerio de Educación. Nosotros, como política, entendemos que esta es una medida de último recurso. El cierre es una medida de último recurso en el sentido que la política
entiende que todos los establecimientos pueden mejorar con las orientaciones y los apoyos adecuados. Y en ese sentido, cerrar un colegio es un fracaso de la política, porque significa que nuestras orientaciones y nuestros apoyos no rindieron sus frutos. Por otro lado, esta medida, y aquí es algo que mencionó Katie también, es una medida que tiene evidencia mixta y sobre la cual necesitamos entender mucho más, tanto en su efectividad como medida, cuáles son los beneficios del cierre para los niños que salen de ese colegio y entran a otros colegios. Y aquí hay evidencia mixta, hay evidencia positiva. En Estados Unidos hay artículos que dicen que esto es bueno para la tasa de graduación, por ejemplo, de los niños que salen de esos colegios. En Chile tenemos una evidencia un poco contraria. Un artículo reciente de la Universidad de Chile, Grau y compañeros, dicen, aquí en Chile encontramos evidencia distinta. Los niños que salen de un colegio que se cierra incluso tienen mayor probabilidad de desertar. Y también hay artículos que dicen esto tiene externalidades negativas. No solo tiene efectos para el colegio que cierra, los niños que van de ahí, sino que tiene efectos para los colegios que están alrededor, que van a recibir a estos niños desplazados. Tenemos que entender mucho mejor cuál es la efectividad y las consecuencias de esta política. Y en lo que hemos tratado de avanzar y que quisiera relevar a lo largo de mi investigación, de mi presentación, es que esta medida de responsabilización de tipo externa tiene que ser combinada con medidas que fortalezcan la responsabilización de tipo interna. Y eso implica adicionar a las medidas de responsabilización externa dos elementos que son clave. Por un lado, la responsabilidad interna de cada docente, de cada educador. El educador tiene que ser internamente responsable del aprendizaje de sus niños. No solo puede confiar en la motivación extrínseca, sino que tiene que tener motivación intrínseca, y en eso hemos tratado de avanzar. Y otro elemento es el ambiente escolar, donde existen altas expectativas de aprendizaje, y esto es tarea del liderazgo directivo. El liderazgo tiene que instalar un clima donde todos compartamos la creencia de que todos los niños pueden aprender. ¿Qué hacer? La información siempre ha sido clave, ¿verdad? No solo ahora en el contexto SAC, siempre ha sido clave. Ha sido clave para tomar decisiones. La toma de decisiones de política tiene que ser basada en la evidencia, y también en un sistema de libre elección de escuelas. Todos los padres tienen que contar con la información para que puedan escoger informadamente las escuelas. Sin embargo, con la ley SAC, la información cobra una nueva relevancia. La información ahora es instrumento y está al servicio de la mejora. Y lo que nosotros queremos relevar es el uso que van a hacer los establecimientos con esta información para la mejora. ¿Qué requiere esto? Requiere complejizar la información. Y como decía al principio, no es solo dar más información, es dar mejor información, información que sea más relevante para los establecimientos. Y esto a su vez nos lleva a instalar capacidades. Dar información diferente, que hemos tratado de hacer, no es siempre bien recibido por los establecimientos, porque los establecimientos muchas veces no saben qué hacer con esta información. Y lo otro es poner en el centro el establecimiento. El establecimiento es el que va a usar esta información, y el establecimiento es el que va a establecer medidas de mejora para su buen uso. ¿Qué hacemos como agencia? Evaluar, informar y orientar. ¿Y qué entregamos como información? Entregamos mucha información, y toda la información está disponible. Entregamos información a distintos niveles, entregamos información a nivel desagregado, entregamos información particular a distintos actores, entendiendo las necesidades de distintos actores, a sostenedores, a directores y docentes a través del informe de resultados, a los apoderados a través del informe de apoderados, a los establecimientos a través de la ficha web y el portal de categoría de desempeño, y también a los mismos establecimientos les damos información cualitativa y no solo cuantitativa como la que está ahí arriba, acerca de sus procesos de gestión, y esta es la información que se recaba en las visitas de orientación y desempeño, que se otorga individualizadamente a cada establecimiento. Y también a nivel agregado, tenemos estudios, análisis que intentan relevar cuáles son aquellos elementos que mejoran y que más afectan la calidad de la educación. Tenemos una plataforma de datos que pone a disposición de la comunidad como todos los datos oficiales de la agencia, y al final, por OIRS y transparencia, todos pueden acceder a la información que requieran, con excepción de los ítems que se utilizan para responsabilizar a las escuelas, como los ítems de la prueba CINCE y los cuestionarios que se protegen para evitar el mal uso del sistema. Otras instituciones también nos aportan. La Superintendencia también da información, el Ministerio también lo da, y el CENET particularmente también da información. ¿Qué hacemos con esta información? Nosotros estamos poniendo en jaque siempre nuestra información que damos, y lo hacemos a través de nuestros estudios de usabilidad. Los estudios de usabilidad, entonces, lo que buscan es incorporar al actor educativo en la información que estamos entregando, conociendo sus opiniones para ir en una mejora continua.
Hablamos constantemente con directores, UTP, docentes, apoderados y estudiantes a través de focus y entrevistas para poder ir mejorando año a año nuestros reportes. ¿Qué hemos aprendido? 3 lecciones particulares. Primero, la importancia de la prontitud y la pertinencia. Y aquí, esto es importante, darle al CIMSE el lugar que tiene. El CIMSE es una evaluación eminentemente sumativa, es una evaluación del aprendizaje, por lo tanto es difícil al CIMSE pedirle las características de una evaluación distinta que es para el aprendizaje, y en eso hemos tratado de avanzar. Por otro lado, mejorar la articulación entre la gestión de procesos y el desempeño, y las metas de desempeño. Muchas veces vemos en el establecimiento que los colegios van en un proceso que se considera adecuado, pero muchas veces no existe el vínculo entre el proceso que se está llevando a cabo y la meta. La metodología de uso de datos es una herramienta muy poderosa para poder conectar esas dos cosas, procesos y resultados. Y en tercer lugar, instalar capacidades, ¿verdad? Es necesario potenciar no solo la formación docente, sino que también la formación continua en el establecimiento para el uso de las evaluaciones disponibles y mejorar su uso. ¿Qué hemos hecho? Esto es lo más importante. Primero, la evaluación progresiva. La evaluación progresiva es una evaluación que es complementaria a la prueba SIMS y tiene por objeto instalar capacidades en el uso de datos, proveyendo información instantánea a nivel de estudiante a cada docente respecto al rendimiento en en lectura en el año 2016 en segundo básico, y esto se va a ampliar a matemáticas el próximo año. Son 3 evaluaciones periódicas que se hacen a lo largo del año, que tienen el carácter de ser progresiva, es decir, de medir el progreso de los estudiantes. El docente tiene acceso a los resultados de cada niño para poder modificar sus prácticas pedagógicas en pos del aprendizaje de cada niño en particular. Nuestros estudios nos dicen 2 cosas. ¿Por qué es importante la evaluación progresiva? Porque instala una cultura de uso de datos en el establecimiento. Y segundo, porque instala la responsabilidad interna de cada docente por el aprendizaje de cada uno de sus niños, y eso es avanzar hacia un sistema de responsabilización interna y no solo de responsabilización externa, como está también planteado en la ley SAC. Segundo, la evaluación formativa. Y aquí en el punto 5 que mencionaba Katie, ¿verdad? Es importante lo que hacen los docentes al evaluar. La evaluación formativa, nos decía nuestra experta Margaret Heritage, que nos vino a visitar, no es nada más que una buena enseñanza, ¿verdad? Es enseñar bien. La agencia pone a disposición en su plataforma web de estrategias de evaluación formativa para que los docentes efectivamente vayan mejorando sus prácticas pedagógicas en lo que tiene que ver con evaluación. En tercer lugar, las visitas de orientación y evaluación. Estas visitas evalúan los estándares indicativos de desempeño, los procesos que el mismo sistema acordó que eran relevantes y potencialmente beneficiosos para el logro de resultados educativos. ¿Qué hacemos con esos resultados? Les damos un informe personalizado a cada establecimiento donde se revelan las fortalezas y las debilidades para que cada colegio haga su plan de mejora. Y además, en esta visita se instalan habilidades de uso de información en este sentido. La agencia también busca aprender de las buenas prácticas y realiza visitas de aprendizaje. Nosotros seleccionamos a los establecimientos que tienen una mejor categoría de desempeño para ir a observar ahí, in situ, las buenas prácticas que pueden ser inspiradoras para otros establecimientos. Hemos encontrado una serie de buenas prácticas que hemos resumido en estos 2 libros que hemos llamado Se Puede. El Se Puede 1 ya está, el Se Puede 2 lanzaremos próximamente en la feria FILSA. ¿Qué hemos hecho? Hemos dado nueva información, y esta es la idea de no es solo dar más información, sino que es dar mejor información. Por un lado, tenemos el reporte por eje en matemática. Ya no le damos al establecimiento su puntaje en matemáticas, sino que le decimos cómo le fue en geometría, cómo le fue en el uso de datos, y esta información es muy relevante para que el establecimiento sepa dónde poner sus énfasis. Por otro lado, estamos planificando un reporte en detalle de las dimensiones de convivencia escolar, y este es un gran desafío a los que nos enfrentamos. El CIMSE tiene una larga tradición. Los establecimientos saben cuando les hablamos del CIMSE. ¿Qué significa 200 puntos en el CIMSE? ¿Saben? No saben lo que significa 80 puntos en un indicador de desarrollo personal y social. Y en eso tenemos que avanzar, ¿verdad? En dar información que haga sentido. Que estamos preparando una ficha con subdimensiones detalladas de cada actor, cómo va a estar cada actor en cada uno de los aspectos de la convivencia escolar. Y esto se va a dar para que el colegio pueda trabajar en su plan de mejora en este aspecto, que ciertamente es parte de la categoría de desempeño y por los cuales se les responsabiliza, ¿verdad? Después, y algo que mencionó Katie y Lorena también, ¿verdad? La importancia de las brechas
Katie dijo que los promedios esconden muchas cosas. Nosotros en nuestros estudios, ¿qué encontramos? La brecha de género no existe para el establecimiento. No es algo que esté tematizado. El colegio no sabe qué está haciendo en general, ¿verdad? Hay excepciones. Pero no sabe qué hace para mejorar o para empeorar su brecha de género. ¿Cómo quisimos partir? Transparentémosle. Digámosle a cada colegio cómo está en términos de brecha de género. Y de ahí poder avanzar en prácticas de mejora. Y por último, y es algo que salió en las preguntas, ¿qué hacemos con los estudios internacionales? Nosotros hacemos dos cosas. Primero, tenemos un reporte de errores frecuentes, ¿verdad? Lo que les vamos a decir a los profesores es en qué se equivocan mal los estudiantes y qué puedo hacer yo para mi práctica pedagógica con esa información. Y también liberamos preguntas, y eso lo estudiamos con los docentes y directores para que ellos puedan utilizar estas preguntas en sus evaluaciones y también para modificar sus prácticas pedagógicas. Y hemos hecho este mismo esfuerzo con la prueba CIMSE. Prontamente se va a lanzar el estudio de errores frecuentes en CIMSE y este estudio busca analizar esta información de en qué se equivocan más nuestros niños en la prueba CIMSE para poder, así como sistema, mejorar la cobertura del currículum y la enseñanza. Medio minuto. ¿En qué hemos avanzado? En la evaluación de aspectos contextuales y socioemocionales. Nosotros tenemos una tradición de nuestros cuestionarios de contexto que se aplican en conjunto con el CIMSE. Esos cuestionarios se utilizan para medir nuestros indicadores de desarrollo personal y social que son parte de la categoría de desempeño. En eso hemos avanzado, hemos invertido. Hemos aumentado tanto la validez, la confiabilidad como la comparabilidad de nuestros indicadores. Y gracias a ese trabajo que hemos hecho como equipo, Chile, en conjunto con 3 países más, es parte del Comité Estratégico de Desarrollo de Cuestionarios PISA, en conjunto con Hong Kong, Inglaterra y Suecia, porque somos parte del comité que decide qué se va a hacer con los cuestionarios PISA. Y eso para nosotros es un gran espaldarazo para nuestra experiencia en los cuestionarios de contexto. Y por último, quisiera mencionarles y aprovechar de invitarlos, este 15 de noviembre nosotros vamos a lanzar este seminario internacional sobre la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales, que es algo que abarcamos en el contexto de los indicadores de desarrollo personal y social, y están cordialmente invitados, y junto con eso lanzaremos un libro de buenas prácticas en clima de convivencia escolar. Finalmente, y quizás esto es uno de los puntos más relevantes, menos lo último, termino. Finalmente, el modelo de uso. La agencia ha trabajado en hacer una guía metodológica y esto apunta directamente a instalar capacidades. Y en esto que yo les mencionaba, vincular procesos con resultados. En el punto 1 está, identifiquemos la meta, identifiquemos para qué queremos trabajar. Cada colegio se pone su meta. Después dice, ¿para qué uso los datos? Para esta meta. Luego me autoevalúo, ¿tá? Y llego, en el fondo, al fin del uso es usar bien los datos para una meta. Y finalmente, cerrar, me está solamente engañando. que son mi cierre inspirador. El uso de datos visibiliza lo invisible, ¿verdad? Como decía Alejandra muy bien al principio. Visibiliza lo invisible. ¿Y qué es lo que estamos visibilizando? La enseñanza y el aprendizaje. El uso de datos nos ayuda a conectar la enseñanza con el aprendizaje. Y esto es tarea de todos, no solo de nosotros, sino que de los establecimientos y de los mismos estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la presentación y el entusiasmo. Debo decir que encontré difícil encontrar una pausa de respiro para poder anunciar el tiempo. Y bueno, invitamos ahora a Rodrigo López a que nos haga su presentación. Ok, bueno, parto por presentar Aptus. Yo trabajo en Aptus, es una corporación sin fines de lucro que nos dedicamos principalmente a la formación de profesores y directivos para la práctica y a proveerles de herramientas para su trabajo. Y uno de los temas importantes en que trabajamos es justamente cómo implementar sistemas de usos de datos dentro de los colegios. Entonces, desde ese contexto es que viene esta parte de la presentación. Dado el tiempo breve, ya experimentamos la presión del tiempo, voy a simplemente presentar tres ideas respecto al uso de datos. La primera es que efectivamente es muy importante tener múltiples medidas de datos para poder tomar decisiones, pero también es importante poder comparar entre colegios. No basta solo la profundidad de datos en un colegio, es importante poder comparar entre colegios. Segundo, la responsabilización por resultados, el accountability, tiene que ir acompañada de autonomía en gestión. Y tercero, hay dos niveles de aprendizaje distintos, como decía Lorena. Uno a nivel de Estado
y de uso nacional y otro a uso de los colegios. Y son de naturalezas distintas y hay que entender en sus diferencias cómo priorizar su naturaleza y su uso. Entonces, la primera idea, de hecho tengo el mismo gráfico que tiene Katie con el CIMSE en Chile. Un gráfico construido con CIMSE del 2011. Yo me declaro un fan de la agencia. Creo que han estado haciendo un tremendo trabajo en poder fijar estándares y en poder enriquecer justamente la información. Lo que hicimos en la primera parte, hay que tener múltiples medidas. No basta una medida única para poder identificar la calidad de un colegio. Pero, sin embargo, creo también fervientemente que es muy importante esos datos, tener datos de profundidad de un colegio, pero también poder comparar cómo está en relación con otros colegios. Y para distintos usuarios. Para el uso interno de los colegios de partida, es muy importante poder ver en detalle dónde están con respecto a otros. Les doy un ejemplo. Ese punto rojo que está ahí es un colegio en que empezamos a trabajar nosotros hace algunos años. Era un colegio municipal con los peores resultados de Chile en materia de CIMSE. Y cuando llegamos, los profesores sabían que estaban mal, pero sabían que estaba bajo el promedio de su segmento, pero no se habían dado cuenta que eran el 15º peor colegio del país. Y en el fondo, la primera reunión que tuvimos con ellos, que fue un poco de los datos duros que hablaba Katie, es decirle, miren, acá están ustedes. Entonces, ese shock de decir, oye, todos estos colegios, porque la típica razón que uno escucha es que los niños son vulnerables, las familias no están comprometidas, hay muchas razones para argumentar. Pero cuando les decimos, todos esos colegios de arriba, y a la derecha tienen niños más vulnerables que ustedes en promedio, incluso, como decía Katie, miren estos de acá arriba, están teniendo los mismos resultados que los colegios de mejores segmentos socioeconómicos. El poder tener esa noción real de dónde estoy parado con respecto al país es muy relevante para los colegios para la toma de decisiones. Y eso pasa a todo nivel. No basta compararme con mi grupo socioeconómico. Al final del día queremos que todos los niños estén acá arriba. Por lo tanto, un colegio vulnerable, no solo su grupo de referencia es cómo están los otros colegios vulnerables. La pregunta es cómo están los mejores colegios del país. Y para eso es importante tener visibilidad de los datos completos. A nivel de familias, y especialmente con el nuevo sistema de admisión, con el software de tómbola, etc., se hace cada vez más relevante poder tener información más clara y transparente respecto a los colegios, porque la idea es que los papás elijan su colegio de manera consciente. Obviamente no solo en base a datos académicos, sino que en base a proyecto educativo, en base a información enriquecida, pero al final del día lo que están haciendo los papás es comparar colegios. Y comparar colegios es importante que hacerles fácil para poder decir cómo comparan en todos esos datos, pero también en resultados académicos. Vamos a tener un tremendo problema político en Chile cuando esto llegue a la zona de la región metropolitana, por ejemplo, si es que no proveemos información más enriquecida. ¿Por qué? Porque acá, especialmente en séptimo básico, queremos que las familias elijan colegios. Lo natural que tienen el Instituto Nacional, los emblemáticos, la gente va a tender naturalmente, especialmente dado que se pueden transportar, a los colegios más conocidos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener un gran número de papás que van a poner exactamente los mismos colegios y muchos papás van a quedar sin ninguna de sus preferencias de colegio. Entonces, el poder enriquecer la información para poder decirle alternativas geográficamente cerca de su casa, poder mapear mi comuna y comparar los colegios cercanos a mi casa, tanto en resultados académicos como otras variables, es muy relevante para diversificar la demanda que van a tener los papás de colegio. Y el uso de la sociedad civil también. Como sociedad civil es importante que podamos tener estos datos. Por ejemplo, como decía Katie, estos colegios hay que aprender de ellos. Tenemos que poder identificar fácilmente cuáles son esos colegios para instituciones como nosotros, universidades, otros puedan ir a ver esos colegios y entender qué está pasando. Por otro lado, facultades de educación. Estamos hablando de carrera docente. Queremos que nuestros profesores sean bien formados. Sabemos que un elemento importante son las prácticas y que ojalá sean expuestos a buenos ejemplos de docencia. Este segmento de colegios debieran ser los colegios que todas las facultades de educación están persiguiendo para pedirles que reciban sus practicantes. E incluso también como sociedad civil para poder responsabilizar al Estado de su trabajo, de que todas las instituciones externas podamos ver, oiga, cuéntenos por qué hay un conjunto de colegios que no logran subsidiar. O sea, también como sociedad y como ciudadanos tenemos que poder exigirle al Estado y para eso necesitamos información. Entonces, hago este punto de la responsabilidad de la información comparable porque creo que con todo lo tremendo trabajo que ha hecho la agencia, una de las cosas y le he comentado a Carlos Enríquez, que creo que estamos en falta, es que hoy día no liberen las bases de datos para poder hacer este informe. Este gráfico es del 2011 porque los últimos 3 años no hemos podido construirlo porque tanto el DEMRE en PSU como la agencia en CIMSE no están liberando las bases de datos para hacer este análisis comparativo. Entonces, hago el punto porque creo que es un avance importante que tenemos que hacer para poder enriquecer la toma de decisiones.
Segundo punto, y esto debe ser breve, la responsabilización tiene que ir acompañada de autonomía en gestión. ¿En qué sentido? Cuando uno trata de manejar un sistema, uno puede generar accountability y responsabilización por los inputs o por los outputs. Por los outputs significa, estos son los resultados que espero de ustedes, tomen recursos, vean cómo lo solucionan, organícense para trabajarlo. Por los inputs significa, saben que yo no creo que ustedes están en condiciones de realmente tomar decisiones óptimas, así que yo les voy a decir temas detallados de cómo hacer sus procesos educativos en detalle. Obviamente hay un espacio para ambos elementos en un sistema educacional. Pero primero tenemos un problema que en Chile no discriminamos en la forma positiva. En el fondo de decir, los colegios de buenos resultados están sujetos exactamente a las mismas exigencias de accountability de inputs que los colegios de bajos resultados en la práctica. Y por otro lado, estamos pidiéndole a esos directores, les decimos, ok, usted tiene que llegar hasta acá, pero re poco espacio tiene ese director para tomar decisiones y poder priorizar en base a eso. ¿Ya a qué nos referimos? Primero en la selección del equipo docente, que es un tema clave. Selección y también todo el proceso de desarrollo de ese equipo docente y tomar decisiones respecto a sus remuneraciones. Cada vez los directores están con menos autonomía para el uso de los recursos, en parte por muy buenas intenciones, pero hoy día se está transfiriendo parte del recurso que tenían libre de gasto, ahora para el refinanciamiento de la infraestructura con la recompra del establecimiento, o en la carrera docente, que todos estamos de acuerdo que es bueno levantar las remuneraciones, pero de eso los directores tienen casi cero discreción respecto a cómo focalizar los recursos. Entonces, y por último, la otra poca autonomía que tienen los directivos es el uso de su propio tiempo. De nuevo, sumando muchas buenas intenciones de muchas políticas que buscan impedir el mal uso de recursos, impedir la trampa respecto al sistema de asistencia, en fin, al final del día, hoy día los directivos escolares están viviendo en gran parte en servicio de rendir cuentas por los distintos elementos. Entonces, a pesar de que les pedimos resultados, les damos menos plata de libre disposición, de aparte les damos muy poco de su propio tiempo para poder liderar los procesos claves que son de resultados. Entonces, yo estoy muy a favor, concuerdo con Katie, la idea de accountability, de pedir resultados, incluso exigir resultados. Pero la pregunta es qué apoyos damos. Han salido en las preguntas la idea de formación docente, etcétera, obviamente, pero el primer punto es denle a quienes dirigen esa institución cierto espacio para tomar decisiones clave respecto a su propio establecimiento. El tercer punto es que hay estos dos niveles de datos, y estos dos niveles de datos tienen lógicas distintas y usos distintos, y hay que entenderlos como tales. La primera es a nivel de Estado. Efectivamente, para un sistema de accountability tiene que haber mediciones estándar que sean comparables a través del tiempo y entre colegios, para poder ver tendencias de mejora, identificar actores, quién está haciéndolo, cómo, etc. Esas pruebas tienen un tremendo valor, y se le dio harto la idea que vayan a liderar preguntas tipo. Porque uno de los problemas típicos, como decía Katie, respecto a la calidad del trabajo que le pedimos a los alumnos, los profesores, muchas veces no están alineados con el nivel de dificultad o rigor que tiene una pregunta del CIMSE y menos aún de la PSU, que es más difícil que el CIMSE. Entonces hay niños que tienen promedio 6.5 y que juran que están muy bien y llegan al CIMSE y sacan 200 puntos en el colegio. ¿Y por qué? Porque el nivel de rigor o de dificultad de las preguntas y de las pruebas y de los ejercicios que ocupan en el colegio no están alineados con las expectativas reales como país que hemos puesto en el CIMSE o en la PSU. El CIMSE y la PSU tienen un tremendo rol en fijar el estándar. La calidad o la dificultad de esas preguntas es la que fija la expectativa real que tenemos de nuestros niños. Entonces, ese rol es del Estado y tiene que abrazarlo y orgulloso de ser quienes generan esos instrumentos. Y por lo tanto, después medir, informar y responsabilizar. Sin embargo, a nivel de colegio, el uso de datos es distinto y voy a explicar por qué. Pero creo que el primer principio es cambiar la mentalidad en nuestro sistema de que no importa lo que se enseña, importa lo que se aprende. ¿En qué sentido? De decir, al final, no son las buenas intenciones, no es lo que yo quería lograr teóricamente, es decir, al final del día, ¿qué aprendieron mis niños? Y el trabajo de ser un buen profesor no es hacer solamente una clase entretenida, motivante, inclusiva, es hacer una clase en que todos esos niños aprendieron. Entonces la pregunta es, ¿cómo verifica permanentemente ese profesor y ese equipo directivo en su trabajo diario que eso ocurre para no llevarse ninguna sorpresa después en el CIMSE? O sea, un colegio que está trabajando eso tiene esa información de forma diaria. Y voy a dar un ejemplo de cosas que están haciendo colegios en Chile hoy día trabajando en esa lógica. El típico análisis de datos que ocurre en un colegio con una prueba interna del colegio suele ser no más que esto. De decir, oye, ¿cuál fue la nota mínima? ¿Cuál fue la nota máxima? ¿Cuál fue la nota promedio? ¿Y qué porcentaje de notas fueron rojas? Y pasa eso, oye, tenemos muchos rojos, hay que rehacer la prueba porque quedó muy difícil. Eso es
parafraseando o ridiculizando un poco la dinámica más típica en un control, en una prueba interna en un colegio. Esto poco aporta a la mejora, incluso termina bajando los estándares, porque si es que fueron muchos rojos, el diagnóstico es hagamos una prueba más fácil y volvemos a bajar la expectativa de lo que hacen los niños. Comparen eso con cosas que están haciendo colegios, que estamos trabajando bien con ellos. Termina la prueba y tengo una tabla como esta, en que estos son los niños, estas son las preguntas de la prueba, y decir, están ordenadas las preguntas desde la que les fue más mal a los niños hasta la que les fue mejor a los niños, y de los niños del que les fue más mal hasta el que les fue mejor. Verde, correcta, roja, incorrecta. Esto nos da inmediatamente ciertas luces. Miren, estas preguntas de acá son candidatas a hacer repasos generales con el curso completo. La mayoría no los manejó. En cambio, estos niños de acá son candidatos a reforzamiento personal esta semana en esos temas de aquí, que son los que no voy a reforzar con el curso, pero que ellos están más débiles que el resto del curso. Pero eso no basta todavía para saber qué refuerzo. ¿Qué hago realmente mañana con los colegios? Entonces, empiezo a mirar más agregadamente y ocupando también las clasificaciones mismas de la agencia. Es decir, oye, en materia de habilidades y conocimiento, y voy a hacer un ejemplo aleatorio, pero decir, oye, medición está particularmente bajo. Y esto, quiero ver un poco en Zoom qué pasó en medición. ¿Por qué se equivocaron los niños? Luego puedo mirar en detalle y puedo ver, oye, estas son las preguntas de medición, filtrando por eso. Con eso veo estas preguntas y me voy a fijar en la 17. La 17 tuvo un 42% de logro. La respuesta correcta era B, y un buen número puso B. Pero por alguna razón, muchos niños pusieron A en esta pregunta. ¿Qué habrá pasado? La única forma de realmente saber es llegar a la pregunta misma. Por lo tanto, acá. Entonces, veo la pregunta y veo que, muy resumen, Roberto llegó a las 8:30 de la mañana al colegio, el jueves tuvo que ir al médico con su mamá y llegó al colegio a las 9:45. ¿Cuántos minutos llegó atrasado? La respuesta correcta es 75. 8:30 a 9, media hora, más 45, 75. Pero resulta que muchos niños respondieron A, 115. ¿Qué habrá pasado? Y si vemos rápido, no tenemos mucho tiempo ahora, simplemente restaron 9 menos 8 y se les olvidó que el sistema es sexagesimal, de que la hora tiene 60 minutos en vez de 100 minutos. En resumen, sé exactamente qué tengo que enseñar mañana. Tengo que enseñar y recordarle a los niños la base de 60 de la hora. Este es el análisis de datos que permite mejora escolar. Pero para que esto se pueda, hay ciertas características que tienen que tener las mediciones. Y esto no son solamente las pruebas internas, esto vale para las guías de ejercicio que hacen los niños durante la clase o las tareas. Tienen que ser alineadas a los estándares nacionales. O sea, que el nivel de dificultad o rigor esté alineado a lo que espera un CIMSE o una PSU. Tiene que ser frecuente. Esto no puede ser una vez al año. Esto tiene que ser todas las semanas idealmente. Ocupar las pruebas intermedias de unidad como un hito clave, pero ojalá semanalmente estar haciendo este ejercicio de alguna otra forma. Tiene que ser eficiente. Corregir tanta información es cuesta. Hay que tener sistemas y ahí la tecnología puede apoyar en ser sistemas eficientes de corrección para poder tomar decisiones rápido. Tiene que ser con prueba en mano. Hay que ver el instrumento. No sirve el análisis estadístico si uno no ve la prueba. No es suficiente información para definir estratégicamente qué tengo que reenseñar. Tiene que haber reuniones de datos, y ahí tomo el punto de Katie también, de que optimizar como equipo de trabajo el uso de datos. Esta es la última, Lorena, no te preocupes. Ya, okay. Y tiene que haber acciones remediales. Al final, el uso de datos es solo para tomar acciones. Si es simplemente para decir, chuta, no lo logramos, esa prueba es una autopsia en vez de un examen médico. La idea es que no hagamos autopsias con los instrumentos de medición, sino que hagamos exámenes médicos que nos permitan tomar decisiones en tiempo real para asegurar que estos niños de esta generación mejoren. No qué voy a hacer para el próximo año, para mi propio siguiente ciclo. Por eso el CIMSE nunca va a poder permitirnos hacer esto, y está bien que no lo haga, porque el CIMSE tiene otra lógica, concuerdo mucho con lo que plantea la agencia. Pero el CIMSE es clave para el tema de responsabilización. Lo que tenemos que lograr es que los colegios logren un modo de trabajo y sistemas que integren la lógica de datos. Entonces, en resumen, los 3 puntos solo para resumir. Es importante tener múltiples medidas, pero también es importante poder comparar. Hago una invitación a la agencia a revisar la idea de no liberar las bases de datos, y lo mismo al DEMRE, porque instituciones como nosotros perdemos mucho por no poder tener acceso a información. 2, la responsabilización tiene que ir acompañada de espacios de autonomía o de espacios de gestión, si no, no tienen posibilidad de reaccionar frente a la necesidad de mejorar. Y por último, hay que entender que hay 2 niveles distintos de trabajo en datos y hay que trabajar en paralelo ambos. Muchas gracias, Rodrigo. Invitamos ahora a Xavier Bani.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Consejo. Vamos a ir rápido a materia porque si no la Lorena me va a pillar con los minutos. Así que tratar de hacer una presentación en 10 minutos siempre es un esfuerzo más que relevante. Y lo que yo quisiera contarles es algo un poquito distinto, viniendo desde la academia, desde los estudios. Son lo que yo he puesto ahí más bien tomándome de algunos otros papers y estudios, es las promesas y riesgos que tiene la evaluación y el uso de la información para el mejoramiento. Entonces lo primero es, existe un amplio consenso, no voy a volver a lo que ya se ha dicho acá sobremanera respecto de la importancia del uso de datos para el mejoramiento. Las escuelas que mejoran, nosotros hemos estado estudiando en los últimos años muchas escuelas que mejoran, no solo que son efectivas, sino que han mejorado, y en la literatura internacional que también lo que muestra es que la importancia del uso de datos. La intuición y el instinto son relevantes, pero no siempre son correctos. Y en eso es lo que tenemos que cambiar. Es muy difícil mejorar sin evaluar y se requiere información para poder ir mejorando. Pero datos y información no son lo mismo. Y retomar algo que se dijo al inicio de la mañana. Datos adecuadamente procesados contribuyen a la toma de decisiones para resolver problemas y para mejorar. Tener los datos no es suficiente, como dijo Katie, como dijeron otros. Y el mejoramiento basado en la información es una práctica, no es solo tener los datos, no es solo mirarlo, es como contaba algo aquí Rodrigo, es hacer una práctica reflexiva. Y lo que se ha dicho es tomar decisiones reflexivamente y generar capacidad en la escuela con esa información. Y mejoramiento, por otro lado, y el mejoramiento basado en información tampoco es sinónimo de accountability. Aquí hemos hecho esta distinción de los dos niveles, ¿no? Un nivel que tiene que ver con la evaluación externa nacional, muy ligada a la accountability, normalmente, en Chile en particular, en Estados Unidos también, en otros lados no necesariamente así, y lo que tiene que ver con el uso de la información. Y no son lo mismo y muchas veces nos confundimos. Cuando hablamos de datos, otro elemento para complejizar un poquito más la reflexión hoy día es qué tipo de factores afectan el uso de datos en los establecimientos, en general en los sistemas escolares, pero en particular en los establecimientos. Y lo que muestra la investigación es que hay factores que tienen que ver con las organizacionales o con la organización. El liderazgo es muy relevante. Sin un potente liderazgo que motiva, que modela, que da espacios, que para los profesores para trabajar en el uso de datos, difícilmente esto va a ocurrir en la escuela. Estructura, tiempos, se requieren momentos, se requiere generar equipos que trabajen en el uso de datos, se requiere una cultura y una colaboración y una confianza importante en la escuela. Lo que nosotros hemos visto en nuestros propios estudios sobre mejoramiento, sin espacios de colaboración, sin culturas de confianza, es difícil que los procesos de mejoramiento en general, y más todavía el uso de datos, pueda ser una práctica permanente de la escuela. Ciertamente los datos mismos, y aquí ya se ha hablado harto respecto a eso y que no voy a profundizar, son muy relevantes. La calidad, la oportunidad, la utilidad que se le ve a esos datos, el tipo de segregación que tenemos de esos datos. También hay factores externos, las políticas que motivan o no el uso de datos, las agencias de apoyo, su articulación y los actores. Por supuesto que lo que se ha dicho aquí toda la mañana es al final del día son los actores de la escuela los que toman decisiones, pueden interpretar o no adecuadamente esos datos. Y eso supone unos ciertos conocimientos, habilidades, experiencia y motivación, disponibilidad para el trabajo con uso de datos. Y son esos factores los que tenemos que pensar, no solo pensar en cómo mejoramos la información que entregamos, sino también cómo afectamos estos otros factores para que esa información que estamos entregando a la escuela pueda de verdad ser utilizada de una manera efectiva. Accountability y mejoramiento está, y voy a ir a esto a estos dos niveles. Las políticas de accountability promueven la generación de datos, motivan la generación de datos para responsabilización y para mejoramiento en principio. Pero eso genera ciertas tensiones. Una de las tensiones a la que ponía Rodrigo, la información que entrega la agencia a nivel nacional no permite tomar decisiones pedagógicas muchas veces a nivel de aula y de la escuela. Sí permite tener una mirada respecto a la escuela y eso es muy relevante. Y muchas escuelas son, de alguna manera, motivadas, como decía Rodrigo, a mejorar a propósito de darse cuenta de los resultados que están ahí. Y efectivamente entrega información valiosa para el sistema, para la escuela y moviliza a la escuela hacia un lugar. Pero el corazón de los procesos de mejoramiento en nuestra investigación en la escuela es que está, y la gestión basada en la información, está en los procesos internos de la escuela.
la presión, la evaluación externa ayuda, puede motivar, puede gatillar unos ciertos procesos. Pero si no hay las capacidades y los procesos y la cultura en esas escuelas, difícilmente van a aprovechar esas oportunidades que existen y esa información que se entrega. Genera la evaluación externa en nuestros efectos acotados de mejoramiento en la escuela. Aporta información útil, pero insuficiente muchas veces, dicen las escuelas. Por eso se requiere este otro nivel, que ha sido menos explorado, que la agencia recién está incorporando y que otras instituciones, y que hay que desarrollar mucho más, porque lo que hemos desarrollado es el nivel macro, pero poco, de la gestión basada en la información en la escuela. Y hemos investigado poco y hemos desarrollado poco eso, y eso es donde éramos. Pero también el accountability y la evaluación externa genera externalidades negativas, y hay que tenerlo claro. No, y con esto no quiero decir, no para no tener sistemas de accountability, sino más bien para prever y trabajar a propósito de esa y pensar cómo entregamos la información y cómo trabajamos sobre ella. Y una de las primeras cuestiones es que una cosa es que es entregar información, pero la conexión entre resultados y prácticas de gestión de enseñanza no es evidente para los actores. Y es un problema clásico, es como, no entiendo por qué sacamos este resultado. No lo entiendo, no me cuadra con lo que nosotros hacemos. Hay una cosa así, porque el problema de la interpretación de la información y cómo se interpreta es gigante. Alinear currículum y evaluación es más fácil que cambiar pedagogía o cultura escolar, porque lo que decían, expectativas se requieren. El problema es el cambio de las creencias de los actores y las expectativas son parte de esas creencias. Sin eso es difícil, que eso es. Genera mayores capacidades de la accountability o la evaluación externa. Pucha, lo que nosotros hemos visto es que solo en aquellas escuelas que ya lo hacían medianamente bien, que tenían una cierta, no eran extraordinarias, pero había una cierta capacidad. Lamentablemente, en las escuelas que están con mayores dificultades, sus dificultades son más estructurales y capacidades. Por ende, el aprovechar esta información es muy difícil. El problema ahí lo pongo, de querer y no saber cómo mejorar. El problema de los efectos no deseados, y aquí poco se ha dicho en la mañana, pero las pruebas externas, el accountability, así como tiene cosas positivas, también tiene muchos efectos no deseados en Chile, en Estados Unidos y en otros lados, asociados a los resultados y sobre todo asociados a las consecuencias de los resultados, que es una discusión larga al respecto. Pero lo que nosotros hemos visto en nuestra propia escuela es que efectivamente genera una fuerte reducción del currículum. Las escuelas, por un lado positivo, se concentran en lo importante, pero por otro lado dejan de hacer muchas cosas y termina habiendo una reducción fuerte del currículum, una fuerte enseñanza en el test, lo que nosotros llamamos estrategias tácticas para mejorar, hacer muchos ensayos del CIMSE, concentrarlos, los niños una semana antes tienen que estar concentrados en el CIMSE, porque no los vayan a hacer ninguna otra cosa para que les vaya bien en el CIMSE, y muchas otras, aumento de la exclusión, revisión, deserción, etc. Cuidado. Una cosa importante es cómo monitoreamos y trabajamos para que esos efectos no deseados sean lo menos posible. Y ahí yo creo que podemos hacer más por monitorear esos esfuerzos. Algo sabemos, hemos visto, hemos estudiado, pero la verdad es que estamos haciendo bien poco para trabajar sobre eso. Y se podría hacer bastante y más activamente, más que solo decir, pucha, qué lástima que esto pase, ojalá no sucediera, sino más activamente trabajar. Y por último, aspecto importante de los objetivos de la educación, no pueden ser medidos o es muy costoso, por ende importancia de distintos tipos de indicadores, de ampliar las dimensiones. La agencia ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos tiempos, hay que seguir profundizando en eso respecto de cómo distintos tipos de información y también distintas formas de evaluación. La evaluación en Chile en general ha estado muy enfocada y bien en la evaluación de aprendizaje, pero hay otras cosas relevantes para la escuela, los procesos también son importantes y una cuestión todavía muy reciente, el uso de la información de procesos y más cualitativa. Última lámina, que Lorena ya me mira, entonces me imagino que se me está acabando el tiempo. Bueno, resumiendo, Chile, uso de la información y datos, mucha preocupación. El equipo que dirigió Lorena hace un par de años atrás y que hizo revisión del CIMSE, en la cual también me tocó participar, desequilibrio en nuestras políticas de evaluación, presión y apoyo y aquellas de desarrollo de capacidades. Si tenemos solo mucha mejor información, aunque hagamos todas las desagregaciones posibles, si no generamos más capacidades. Y efectivamente, así como en Estados Unidos contaba Katie, es más difícil trabajar con las universidades, cambiar las universidades, pero requerimos hacer un esfuerzo financiero, de tiempo, de recursos, respecto del desarrollo de capacidades en las escuelas para analizar sus datos, para analizar los datos a nivel macro y a nivel micro, y en las escuelas de formación. Y estamos haciendo poco, bastante poco todavía sobre eso.
Escuelas que mejoran, lo que nosotros hemos visto, es que sostienen una fuerte cultura de la evaluación. Eso no significa que evalúan todo el tiempo cada cosa y todo lo que se mueve en el aire. Evalúan, también hacen una selección, porque la sobrecarga de información te genera a veces un efecto contrario respecto de eso. Pero tienen efectivamente una fuerte cultura de la evaluación y están permanentemente analizando qué están, cómo les ha ido, cómo han avanzado. Pero también lo que ya dije, lo que nosotros observamos en muchas otras escuelas, una multiplicación de estrategias de corto plazo táctica. Poner al mejor profesor en cuarto básico, evaluar, hacer muchos ensayos SIMSE, etcétera. Estrategias que pueden tener unos efectos de muy corto plazo, efectivamente, y que lo que nosotros hemos visto cuando estudiamos la escuela a más largo plazo es que no logran sostener esos mejoramientos. Y en general, lo que muestran los estudios, pocos, pero que tenemos, es un bajo uso estratégico de los datos en la escuela. En general, es un uso bastante instrumental para mejorar en la prueba de mañana, del próximo mes, de este semestre. Pero hay un bajo uso estratégico de los datos, menos articulación de distintos tipos de datos. Razones múltiples, pero 4 que son convergentes también, bien importantes, y son convergentes con la evidencia internacional. Bajas capacidades para analizar los datos, tanto en directivos como en profesores. Por último, partir con directivos. Sin buenos directivos que puedan analizar los datos, de verdad estamos perdidos, no hay nada que hacer. Ausencia de liderazgo que promueve el uso de la información, bajos niveles de colaboradores y falta de tiempo. Se requieren unas ciertas condiciones. Tenemos que también afectar estos otros factores que facilitan o dificultan, obstaculizan el análisis y la gestión basada en los datos. Y datos muy globales, y por eso es que bueno que la agencia esté trabajando en unas evaluaciones que permitan a los profesores tomar decisiones más específicas y que otras instituciones estén trabajando en eso. Una manera distinta de que les sirva a los profesores para tomar decisiones, porque efectivamente el SIMSE no les sirve. Y lo que muestran las escuelas que mejoran es que tienen otros sistemas que están alineados, como decían aquí, con lo que se hace en el SIMSE y en otras pruebas, pero que tienen otros sistemas que permiten hacer y tomar esas decisiones permanentemente. Muchas gracias. Bravo. Bueno, muchas gracias, Xavier. Tiene un cronómetro interno. No solo accountability externo, sino que cronómetro interno. Bueno, muy interesante. Hemos tenido diversas perspectivas desde quienes trabajan entusiastamente para entregar mejor información, quienes hacen innovaciones para utilizarla, quienes desde la academia estudian los fenómenos asociados al uso de datos y a la rendición de cuentas o accountability. Y quisiera invitarlos a enviar sus preguntas que no han estado llegando, pero en el intertanto comentar, me parece muy interesante esta idea de utilizar la información que está entregando la agencia sobre las escuelas inspiradoras y que logran buenos resultados a pesar de las circunstancias o los estudiantes y las familias con las que trabajan para la formación de profesores. Así que si es que hay miembros en el público de facultades de educación, muy interesante obtener de ahí lecciones y probablemente lugares de práctica donde se pueden aprender esas buenas prácticas. Bueno, hubo una cierta polémica aquí que quisiera retomar y dar la oportunidad a Carolina Flores de recoger el guante respecto de la publicación de las bases de datos. Y hacerle además una pregunta que se me ocurre que puede despejar ciertas dudas, es si acaso es posible internamente, no externamente, sino que si es posible para las escuelas tener información no solo relativa a su grupo socioeconómico, sino que en relación con estándares y el nivel nacional. Entonces, recoger el guante y permitir una aclaración sobre ese punto. Sí. Sin querer desdecirte, nosotros ponemos a disposición toda la información. Está toda la información disponible, como les mencioné, para los distintos actores, según lo que hemos encontrado que para ellos es más relevante, y también información agregada. Las bases de datos están disponibles.
Y nosotros, mi división, de hecho la división de estudios, pasamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo entendiendo lo que necesita cada investigador que nos solicita cierta base de datos, cierta información, y se la entregamos, está a disposición. O sea, tú te contactas con la OIRS, te contactas con Transparencia o te contactas directamente con nosotros y vas a tener los datos. Efectivamente, sí, las énfasis, como yo decía, los énfasis de la entrega de información están en los establecimientos y los esfuerzos de entregar información están en la información al servicio de la mejora para el establecimiento, pero entendemos que toda la información tiene que estar disponible para todos los actores, tanto para los policymakers como la comunidad en general, como los establecimientos, así que está todo disponible. Claro. Sí. ¿Aló? Sí. O sea, yo a lo que me refiero específicamente, históricamente, la agencia, o antes que existiera la agencia, uno podía descargar fácilmente de la página web de ellos la base de datos completa con el puntaje CIMSE por RBD en todas las asignaturas. No había que ser investigador con permisos restringidos, no había que pedir permisos especiales. Era información que se consideraba de transparencia y de uso para cualquier persona que quisiera tener la mirada global. Esa es la base de datos que hoy día no colocan en la página web y que esa, yo como ciudadano normal, si no estoy haciendo un proyecto de investigación, no tengo derecho a pedirla, o sí. O sea, ¿cualquier ciudadano puede pedir por transparencia la base completa? Cualquiera. Ah. Sí. Sería una pregunta, aprovecho, o sea, ¿por qué se decide poner esa barrera extra? Si en el fondo es que cualquiera puede pedirla, ¿por qué no simplemente publicarla? Cualquier ciudadano puede pedir la base de datos. Lo único que nosotros protegemos, y esto es un trabajo que hacemos en conjunto con Transparencia, es proteger los ítems de la prueba CIMSE y de los cuestionarios porque pueden ser mal utilizados, como dijo bien Katie en su presentación. Y eso es lo que nosotros protegemos con bastante celo. No, en eso yo te diría totalmente de acuerdo. Si mi punto es, al final, si no hay ninguna restricción, ¿por qué no seguir publicando en la página web para cualquier persona y tener que pedir permiso para acceder a ella? Dos respuestas. Cualquier ciudadano puede pedir las investigaciones y aquí, efectivamente, ahora no hay un clic para bajar la base de datos como si existía. Esto tuvo su razón en una glosa que surgió en un presupuesto que nos impidió subir la base de datos. Esto yo les mencioné, la plataforma de datos que se va a lanzar esta semana, tiene por objeto poner a disposición tanto los datos oficiales de la agencia. Ustedes saben que el CIMSE tiene un periodo de impugnación, entonces el CIMSE se rinde, se corrigen esos datos y luego viene la base oficial, que es la que todos queremos. Esa base de datos va a estar los datos oficiales tanto a nivel agregado como desagregado en nuestra nueva plataforma, entendiendo que es un trámite que efectivamente puede ser que sea más de lo que sea necesario. ¿Pero por qué? Yo creo que en el fondo de mi presentación lo que yo quise dar a entender es que los énfasis de nuestra puesta a disposición de la información ha sido en complejizar la información. Y ahí han estado todos nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos han estado dando mejor información que sea al servicio de la mejora. Ok. También se hizo una alusión al uso de la información para la elección de los padres y el potencial problema político de muchos padres eligiendo los mismos establecimientos supuestamente por baja información. Y respecto de eso, me gustaría preguntarle a Katie, ¿qué tipo de información puede ser relevante para los padres? Se mencionó más temprano los temas de seguridad, que habitualmente son importantes para los padres, que no necesariamente a veces depende mucho del establecimiento y de lo que haga. ¿Qué tipo de información es valiosa para los padres? ¿El Excel con los puntajes brutos? ¿O cuál? So, you really need to ask your parents, because in fact, preferences in the U.S., although there's so many parallels between your country and ours, and I love that you fight like we do over issues like this, and do remember our system is not so choice-based as yours. So in some states and some sort of big cities, there's a lot of choice. In others, you go to your neighborhood school and that's kind of it. So we think about data for parents, we have to think about it in both contexts, both where there's choice, what are the important things that parents want to know,
And where there's no choice and you want parents to become a part of the pressure and support for change, what are the data they need? And for the most part, it's pretty similar. So as I said earlier, parents want to know about safety, and that's true in the US anyway, not just for high schools with big kids. It's true in elementary and even in pre-K as well. They want to know about discipline, how many students are suspended from school, and what do those numbers look like by race or poverty. They want to know a lot about achievement, test data for sure, and even parents who are skeptical about tests and how good they are at measuring their individual children still want to see where the school, how the school performs. And more and more parents are interested in these growth measures we're bringing on, so not just asking the question, well, what is proficiency or test passage look like at the end of the year, but how much growth are kids making. But we have a ways to go on parents wanting that as much as educators do. So my hunch is that it will eventually replace static proficiency rates as the most important thing for both teachers and parents, but we're not there yet. And many teachers want it because they think their school will look better. But the truth of the matter, all the researchers who've looked at the relationship between sort of value added or growth and proficiency, I mean, if you're growing your kids a lot, your proficiency rates will be going up anyway. So it's not that the two are that similar. We've found more and more parents interested in survey data. So how are other parents feeling about, are parents respected when they go to ask for information at the school? Do they get clear information from teachers on whether their kids are struggling and what they can do about it? How helpful is the school in helping parents to know what they can do for their own children? Because what we've learned is that even the poorest parents with the worst education of the experiences of their own can become very helpful in improving their own children's work if you just tell them honestly that your child is struggling in reading, and in addition to what we're doing, find somebody to help, right? So more information on that as well. They want to know basic things like qualifications of teachers and funding differences, if there are any. So some of the internal measures, but those are the main things that I think we're finding parents interested in. Muchas gracias. Para Xavier Bani, dado que el mejoramiento de los procesos internos depende muchísimo de los equipos directivos, y eso fue parte de la presentación, ¿existen tipologías de equipos directivos o de directores en términos de capacidad de gestión y de uso de datos en los estudios que ustedes han hecho? No tenemos datos de... también estamos trabajando con Líder Educativo, en conjunto con otro grupo de universidades, uno de los centros sobre liderazgo. Estamos tratando de aprender más de eso y de las tipologías o de los perfiles de los equipos directivos y los directores. Lo que sabemos a partir de nuestro estudio es sobre tipologías de escuela en el mejoramiento, y que las escuelas no hacen lo mismo para mejorar cuando están en una crisis, tratando de salir y ordenar las cuestiones básicas, que los profesores lleguen a clase, que se hagan todos los cursos, que los alumnos lleguen, limpiar la basura, que el colegio funcione adecuadamente, que llamamos y que han llamado otros como un proceso de normalización o de reestructuración de la escuela, y en otros donde están en unos niveles de trayectorias donde su mejoramiento y su desafío de mejoramiento tiene que ver más con la sustentabilidad de los cambios que han venido haciendo en un largo plazo. Y efectivamente lo que hacen con la información o el tipo de trabajo de información y de mejoramiento guiado por datos es distinto, dado sus diferentes focos, y eso también es importante de considerar. Por supuesto, cuando uno está saliendo de una reestructuración, el tipo de datos que se va a usar son muy distintos al tipo de datos que voy a usar cuando estoy tratando de generar una sustentabilidad de un proyecto largo que ha tenido relativo éxito en la escuela.
Y es importante considerar también cuando uno dice, pucha, hay que formar a la gente y hay que trabajar con ellos para el uso de datos. También hay que pensar cuál es el tipo de formación que requieren, el tipo de apoyo que requieren en cada momento esa escuela. Y ciertamente en cualquiera, independiente del nivel de desarrollo de la escuela, en cualquiera de ellas el tipo o los liderazgos y un potente liderazgo es un factor imprescindible. No hay mejoramiento sin un potente liderazgo, no solo del director, sino del equipo directivo, particularmente, por lo menos en las escuelas básicas, del director y el jefe de UTP. Muchas gracias. Para Rodrigo hay una pregunta, dice, ¿usted cree que es correcto comparar a las escuelas independientemente de su contexto, considerando el nivel de segregación y desigualdad de nuestro país? ¿Y de qué manera compararía los resultados CIMSE entre un establecimiento particular bilingüe con un establecimiento público con 90% de vulnerabilidad? Parto de la base que yo creo que es algo que podemos acordar acá, que esperamos que cualquier niño, independiente de su estatus socioeconómico, puede alcanzar aprendizaje sobresaliente. Y creo que la gran brecha de justicia social que estamos buscando es que al final, no porque haya nacido en La Pintana, voy a esperar de él que llegue solamente a 230 puntos en el CIMSE, lo que implica que va a tener 300 puntos en la PSU y que en el fondo no tiene ninguna posibilidad de acceder a una educación superior de calidad. Yo creo que si como país no creemos eso, no perdamos el tiempo hablando de datos o ninguna de estas otras cosas, porque ese es el motivador base de justicia social mínima que tenemos que alcanzar como país. Desde esa base, y volviendo al gráfico que les mostraba, efectivamente, en promedio, los colegios socioeconómicos los colegios que sirven niveles socioeconómicos más altos, les va mejor. Pero vimos que había muchos colegios que trabajando con esos mismos niños, con niños pobres, con niños muy pobres, están logrando resultados sobresalientes. Entonces la primera base, ¿pueden los niños aprender? No tenemos que mirar afuera. En Chile tenemos un montón de casos que eso está ocurriendo. ¿Cuál es mi expectativa como ciudadano? Yo creo que como país podemos coincidir que todos los colegios que sirven niños vulnerables lleguen hasta allá. El problema es que si decimos, yo espero de un colegio vulnerable que alcance el promedio de su segmento, estamos diciendo que yo espero que un colegio vulnerable llegue a los 250, ni siquiera, 230 y algo puntos en el CIMSE. Sabemos que con eso, esos niños no tienen ninguna posibilidad de definir su destino al egreso del colegio. Y me niego profundamente a fijarle ese estándar a nuestros niños. Entonces, quiero ver el resultado real de cuánto están aprendiendo esos niños, absolutamente. Quiero ver el puntaje CIMSE real. Dicho eso, es muy cierto también que el trabajo es mucho más duro en un colegio vulnerable para lograr eso. Entonces, es distinto si estoy comparando la eficiencia del trabajo de los adultos del establecimiento a que estoy comparando si estoy logrando mi expectativa para los niños. Ambas métricas son importantes. Por lo tanto, para comparar colegios, yo miraría ambas cosas. Primero, yo como papá quiero saber si tengo alguna posibilidad de que mi hijo entre a la universidad si va a este colegio. Si históricamente ningún niño de ese colegio ha sacado una PSU sobre 400 puntos, sé que no lo va a lograr. Quiero tener esa información de logro absoluto. Pero por otro lado, efectivamente, y para procesos de accountability, no es justo decir a un colegio, comparar al Nido de Águilas o al Grange con una escuela vulnerable en puntaje bruto y decir, estos profesores son más malos que estos de acá. Yo diría que los mejores colegios en Chile no son el Grange, el Nido de Águilas, son los colegios como Astoreca, como la CIP, que están logrando resultados, Belén Educa, aquí hay gente que después no me raten que no los mencione, que están logrando resultados sobresalientes con niños vulnerables. Entonces, ¿cómo se compara? Con más datos, mirando ambos factores, y no solamente eso. Quiero mirar el nivel de actividades extraprogramáticas que tiene el colegio. Quiero mirar qué oportunidades tienen los niños de desarrollarse en temas más allá solamente de la matemática y el lenguaje. Quiero ver qué porcentaje de los niños de esos colegios va a la educación superior. Ese es otro indicador que debiéramos estar comparando en nuestros colegios, porque donde ponemos la mirada del dato es donde le ponemos la presión a los colegios también de decir esto es importante. Dicho eso, hay que reconocer las dificultades asimétricas y por lo tanto hay que dar recursos también asimétricos. Yo creo que uno de los aciertos en Chile es que no ocurre lo que pasa en Estados Unidos. Hoy día, gracias a la SEP principalmente, pero también a la Subvención de Integración, en promedio los colegios más vulnerables reciben subvención superior. Ese es un camino correcto que hemos tomado y que hay que profundizarlo.
No sé si Carolina quiere agregar algo a propósito de comparación de establecimientos. Sí, quisiera agregar algo respecto a las necesidades de instalar capacidad de los distintos establecimientos y lo que nosotros hemos observado y lo que nosotros estamos haciendo. Efectivamente, lo que nosotros observamos es que existen distintas capacidades y distintas necesidades de los distintos establecimientos. Los establecimientos que están categorizados en la categoría de desempeño insuficiente, por ejemplo, que demuestran menos resultados, incluso considerando su contexto, demuestran menos habilidades en muchas cosas. Y una de esas en el uso de datos. Y es algo que nosotros hemos querido atacar, y cómo lo hemos hecho es que estamos generando un taller de trabajo que está vinculado a esta guía metodológica que les hablé al final y que tuve poquito tiempo para contarles, pero esta guía metodológica de uso de datos no es solo una guía, sino que es un taller. La idea es trabajar con los colegios sus necesidades específicas, y lo bonito de este taller es que este taller ha sido creado con ellos mismos para entender cuáles son sus necesidades, y es un taller que se puede utilizar en distintos niveles. Aquí la idea es que el colegio se autoevalúe, sepa dónde está y pueda usar este taller de manera personalizada para que realmente le aporte a la mejora. Aquí creemos que una talla no le queda bien a todo el mundo, y en el fondo ese ha sido nuestro gran desafío durante todo este periodo, es entender las necesidades particulares de cada establecimiento, porque ahí es donde está la semilla de la mejora. Respecto de las capacidades docentes para evaluar aprendizaje, una pregunta para los tres. Por un lado, ¿qué información hay de cómo se está formando en esto a los docentes, si es que existe estudio al respecto? Y específicamente en contextos en que se utiliza esta información. Mostraba aquí cómo llegar al nivel de pregunta, pero a veces cuando uno llega al nivel de pregunta y la pregunta está mal formulada, ahí sacas conclusiones que no llevan a ninguna parte. Entonces, la pregunta es cómo, si hay información sobre cómo se está formando a los docentes en formación continua, inicial, respecto de la evaluación de aprendizaje. ¿No? Sí, el que quiera. Nosotros tenemos un insumo que es bien interesante, que nosotros estudiamos en las facultades de educación, estudiamos las mallas de las facultades de educación para ver cómo se estaba formando a los nuevos docentes en términos de sus habilidades evaluativas. Y encontramos que, con contadas excepciones, hay universidades que tienen un área de evaluación muy bien desarrollada y hay otras universidades que no. Existe mucha variabilidad, pero en general encontramos que en esto estamos al debe. Chile tiene un patrimonio, el CIMSE es un patrimonio de este país, lleva 30 años evaluándose, tiene alta credibilidad y alta penetración en los establecimientos, y eso es algo que debemos aprovechar. Y lo que nosotros identificamos es que existe ahí una necesidad de evaluar al docente desde el inicio en el uso no solo del CIMSE, sino que también del otro tipo de evaluación que estamos encontrando en la agencia. Los profesores noveles conocen el CIMSE, porque el CIMSE es conocido, pero no se les enseña a ser utilizado en las facultades de educación, y eso necesitamos hacer. Los profesores noveles también conocen la evaluación progresiva y también conocen la evaluación formativa. Muchos de ellos nos dicen que incluso en sus primeros años la aplican. Sin embargo, necesitamos fortalecer la formación docente en ese aspecto. Bueno. Yo puedo hablar más desde la experiencia nuestra. Creo que efectivamente hay dos competencias complementarias súper importantes. Una es el diseño y la elaboración de instrumentos de evaluación. Y eso no solamente la prueba, o sea, una buena presentación oral con una buena rúbrica, o sea, cómo se crean buenos instrumentos, esa es una competencia. Y la otra competencia es el cómo procesas la información que te arroja para el uso pedagógico. Nosotros, como Aptus, un poco es parte de lo que nos dedicamos. O sea, nos dedicamos a formar, o sea, por un lado hacemos instrumentos y nos dedicamos a formar profesores directivos en la elaboración y en el uso de datos. En general, con lo que nos encontramos es que es algo bien nuevo para ellos. O sea, la formación inicial en general no les ha entregado ese chip o esa lógica de uso de datos. Y la verdad es que se les abren los ojos y una vez que al principio efectivamente le tienen un terror a la lógica de la estadística, los datos, aparte, en fin. Pero una vez que entras a esta conversación, le muestras ideas y ejemplos concretos, se enamoran e incluso se envician. Tenemos ejemplos bien concretos de subdirectores que hoy día son animales peligrosos de los datos. O sea, están esperando la información porque en verdad quieren tomar la siguiente decisión y entran en un círculo bien virtuoso, es decir, se enamoran del uso y manejo de información. Y directores normales en el fondo, no son personajes tan distintos. Entonces, respecto a generar buenos instrumentos, creo que hay que desarrollarlo, pero como la agencia bien sabe, hacer buenas pruebas es muy difícil. O
sea, hay pocos expertos en Chile en medición y formarlos, o sea, decir, entonces, hay en parte conocer los estándares y también, bueno, recurrir a lo que hay en el sistema. ¿Sí? Hay pruebas, por eso las pruebas liberadas, lo que haya en el extranjero, bancos de ítems, o sea, recurrir a herramientas que existan en el fondo, o si no, desarrollarlas. Pero hecho eso, creo que el trabajo importante es generar sistemas de trabajo en el colegio que permita aprovechar esa información desde parte de los directivos y de los profesores para esta toma de decisión más frecuente. Bueno, y para finalizar, una pregunta para todos. Si al cabo de esta jornada pudieran hacer solo una recomendación a nuestro sistema de uso de información, pero más en general, para el mejoramiento de la calidad de la educación en el país. Y a Katie también la misma pregunta, a pesar de que lleva unas horas conociéndonos, si es que se atreve a hacernos una recomendación para el mejoramiento de la calidad de la educación. Hace años atrás esta pregunta fue formulada como si usted tuviera $1. Bueno, con $1 no hay mucho que hacer, pero ¿en qué lo pondría? ¿En qué invertiría los recursos? So we think we did it backwards. That is, too much emphasis initially on building the systems and creating the data, and too little along the way on use. And so if I had $1, I'd say invested in support, especially for principals or school directors. If they don't know how to harness the data and build a team of teachers around it, you can have the best system in the world and you get nowhere. Muchas gracias. La pregunta era para todos. Si yo tuviera $1, fortalecería la formación docente, la formación inicial y la formación continua, porque la calidad de la educación se juega en la calidad de nuestros docentes. Muchas gracias. Bueno, a mí ya me considero mi primer deseo, puedo conseguir la base de datos de la agencia, así que ese debería ser lo primero. Así que voy a hacer trampa y voy al segundo. Yo creo, va a sonar medio impopular o medio lógico lo que voy a decir, pero yo creo que la educación se juega inicialmente no en los profesores, sino que en los directivos. Es impopular, pero déjenme explicar el concepto detrás. Efectivamente, cuánto aprenden los niños depende del trabajo diario de los profesores en las aulas. Pero al final, los colegios son instituciones en que los directivos son los que pueden definir quién enseña, quién no enseña en mi colegio, pueden darle las herramientas, facilitarles la vida o dificultársela, y pueden también hacer los procesos de formación y desarrollo que necesitan para mejorar o no hacer nada. Históricamente, como país, nos hemos focalizado muchísimo en políticas enfocadas en los docentes, la carrera docente, la formación inicial. Ha habido algunos esfuerzos en líderes, pero al final, hoy en día, si vemos la balanza, no hay nadie que defienda a los directivos. El colegio de profesores hace su trabajo, que es defender fuertemente las necesidades de los profesores, pero los directivos no tienen nadie que abogue por ellos. Son el jamón del sándwich entre el sostenedor y los profesores. Y son ellos los que tienen que liderar, en teoría, los procesos de mejora. El ejemplo de datos es uno de los ejemplos. Tienen que saber manejar la cultura de un colegio, tienen que saber manejar el proceso de acompañamiento y retroalimentación. Si yo tuviera $1, cada dólar que tenga lo invierto en líderes en este minuto. Es decir, ya sea para darles herramientas o también para empoderarlos, para darles atribuciones para que realmente puedan dirigir efectivamente los colegios en Chile. Extrañamente voy a coincidir con Rodrigo en esta oportunidad, ¿no? Que es una cosa rara, pero lo voy a explicar de una manera distinta. No, yo creo que efectivamente el gran tema de Chile son capacidades, ese es como el tema de Chile. En estos últimos años había y va a seguir habiendo un esfuerzo muy importante en términos de las capacidades y las condiciones hacia los docentes. Ese esfuerzo no ha sido el mismo, el énfasis en el caso de no solo los directivos, sino los liderazgos al interior de la escuela, y creo que el próximo gobierno debiera tener un foco súper fuerte en cómo abordar, así como una carrera docente, una carrera directiva, una formación, y que efectivamente si uno tiene pocos dólares es más fácil porque llegar a unos cuantos miles de directores es más fácil que llegar a 218.000, como decían profesores. Así que yo diría eso.
Y pensando en el uso de datos, voy a hacer una trampa, pero es como pensando en el uso de datos, yo creo que lo que dice Katie es muy relevante. Nosotros tenemos una trayectoria que es muy... generar un sistema que lleva 30 años, que es realmente hiper sofisticado, más allá de las críticas, etcétera. Pero le hemos dedicado 0 pesos a cómo las personas, los actores escolares trabajan esa información. Y eso, si uno lo ve en el presupuesto, en el esfuerzo, en las políticas, en el mensaje, ha sido casi nulo, salvo cuestiones muy excepcionales, ha sido casi nulo. Y de verdad, lo que ya sabemos, lo que hemos discutido acá, es que esa información genera pocos frutos, o mucho menos de los que podría, si no tenemos las capacidades para poder trabajar esa información en la escuela. A eso le apostaría como el esfuerzo más relevante. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y a nuestros panelistas. Han hecho un excelente uso del recurso tiempo y del recurso monetario. Y nos vamos entonces con estas recomendaciones de política. Muchas gracias. Queremos agradecer a los expositores que nos acompañaron esta mañana y a la consejera Lorena Méquez por su participación en este seminario. Para finalizar, invitamos a la señora Paula Barros, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, quien dirigirá las palabras de cierre de esta jornada. El uso del tiempo ha sido un desafío, también lo va a ser para mí, no se preocupen. Hace más de 2 décadas que el Consejo Nacional de Educación realiza este seminario internacional. El espíritu de esta iniciativa siempre ha sido generar un espacio de diálogo en el que confluyan visiones y las experiencias de nuestros invitados, con el fin de aportar a la reflexión y al intercambio de ideas acerca de temas claves para nuestro país en el ámbito educacional. Principalmente nos hemos preocupado de aquellos vinculados al aseguramiento de la calidad. Hoy no ha sido la excepción. Esta mañana, el Consejo Nacional de Educación decidió abordar la transparencia y el uso de información para impulsar la mejora escolar. Entendemos que ningún elemento por sí solo basta para avanzar en calidad, ya que llevar a cabo mejoras significativas e integrales en los resultados educativos es una tarea compleja que requiere de estrategias en diversas líneas. Sin embargo, estamos ciertos de que un uso pertinente de los datos recolectados a lo largo del tiempo y en distintos ámbitos pueden contribuir a la toma de decisiones del sistema y, aún más importante, generar insumos y retroalimentación para asegurar que aquellos que trabajan más cerca de los estudiantes tengan la información que necesitan en el momento adecuado, transformándose en elementos vitales para crear una cultura de mejora continua en las escuelas. Sin duda, las experiencias y el trabajo que se está llevando a cabo, tanto en el ámbito internacional como a nivel nacional, y que nuestros invitados expusieron durante este seminario, dan muestra de ello. Como Consejo Nacional de Educación y como Secretaría Técnica, valoramos todos los aprendizajes de esta jornada. En primer lugar, la franqueza y la asertividad con que Katie nos mostró a través de 10 lecciones los aciertos y los errores en el camino recorrido por Estados Unidos para mejorar los resultados de su sistema educativo, especialmente respecto a los estudiantes de mayor vulnerabilidad. Respecto a nuestros panelistas, efectivamente hemos revisado muchos temas, grandes avances, grandes desafíos. Quiero centrarme solo en 5 ideas. En primer lugar, vimos con qué contamos y cuáles son los objetivos que nos orientan en materia de datos. Por otra parte, levantamos algunas demandas y buenas prácticas en torno al uso inteligente de datos para la mejora en el aula. Vimos también la importancia de los procesos internos de las escuelas para promover la mejora. Vimos cómo también nos levantaron alertas y luces importantes respecto de los efectos no deseados de un uso inadecuado de los datos. Y por último, la importancia de desarrollar las capacidades, no solo para analizar datos, sino que para consolidar el trabajo en las escuelas.
Como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, quisiera agradecer el interés de todos ustedes por participar en esta instancia, que nos permite buscar puntos de acuerdo, optimizar lo que hacemos y reflexionar sobre nuestras prácticas y cómo avanzamos hacia la mejora en la calidad de educación en nuestro país. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente a todos nuestros invitados, a Katie Haycock, a Carolina Flores, a Rodrigo López, a Javier Viani y particularmente a Lorena Meques, que nos ha ayudado en el curso de esta mañana. Muchas gracias. Bien, en el nombre del Consejo Nacional de Educación agradecemos una vez más a quienes nos han acompañado esta mañana, Carolina Flores, Lorena Meques, don Xavier Bani, Rodrigo López y especialmente a nuestra invitada internacional, Katie Haycock. Muchas gracias, Katie. Y por supuesto agradecemos la asistencia y participación de todos ustedes en esta jornada. Que tengan muy buenas tardes.